Listo, ya estamos grabando. Buenas noches nuevamente con todos ustedes, Judy, Diana, Nicole, Alexandra, Adriana, María y Valentina. Gracias por asistir a esta tercera videoconferencia de nuestro curso de Administración de Recursos Humanos. Para mí es un gusto tenerlas aquí y pues ver que hemos avanzado ya bastante en nuestro proceso. Prácticamente nos falta una semanita y media como para acabar nuestro curso. ¿Listo? Entonces, gracias por asistir a esta sesión y espero pues que lo que vamos a mirar hoy fortalezca ese material, ese aprendizaje que han tenido durante este proceso con el material del curso. Aclaremos dudas, ¿listo? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es revisar un poquito la temática. Vamos a solucionar el caso así de manera rápida, el caso de la semana 2, porque hay muchas situaciones que ahorita comentamos. Luego miramos temática concerniente a la tercera semana y explicamos por último la evidencia, las evidencias correspondientes a la tercera semana. Bueno, entonces ese es nuestro programa para el día de hoy y vamos a arrancar. Primero quisiera saber cómo han estado, cómo les va con las evidencias del curso. Veo que nadie trabajó de manera colaborativa. Hoy que subí las calificaciones, pues prácticamente todos trabajaron de manera individual. Entonces quisiera saber qué pasó, no pudieron conectarse, qué inconvenientes tuvieron con eso. Buenas noches, instructora. Diana, Bueno, en mi buenas caso noches. sí hubo un grupo al cual pues estuve incluida, pero realmente por temas de mi trabajo pues me quedó un poco complicado de pronto como conectarme para poder trabajar, entonces pues a lo último me tocó hacerlo sola porque pues Ujú. ya lo hice muy tarde acá en mi casa. Ah, bueno. Entonces sí, por ese tema no se me dificultó con mis compañeros. Ah, bueno, Diana. Gracias. Sí, pues lo que les digo, no revisé ninguna actividad que sea de trabajo colaborativo, entonces sí me pareció un poquito extraño. Bueno, Ujú. las demás compañeras, ¿cómo les ha ido? ¿Sí van acordes con el desarrollo de este proceso o han tenido dificultades? Judy, Nicole, Alexandra, Adriana, Valentina, María, ¿qué me dicen? Profe, exactamente, a mí me pasó lo mismo. O sea, a mí me agregaron a un grupo y no sé, pues siempre que escribía nadie me contestaba. Entonces, por eso dije, no, pues voy a tratar de hacerlo sola. Mm, sí. Bueno, por el tiempo sí es un poquito a veces complicado, ¿no? Porque todos manejamos un diferente cronograma, pero esperemos pues que a ver si en la última semana también la logramos trabajar de manera colaborativa, aunque en la última evidencia la desarrollamos en la sesión. Las personas pues que asistan a la sesión, inmediatamente explicamos pues la temática, explicamos la evidencia, inmediatamente desarrollan, yo les doy las herramientas para que desarrollen la evidencia y la suben, ya quedan al día con sus actividades. Por eso es importante que ingresemos a estas sesiones, bueno, porque a veces pues se nos dan estas ayudas como para ir descartando esas evidencias que nos hacen falta. Bueno, pero entonces vamos a continuar. No sé si los demás compañeros quieran comentar algo. Judy. Profe, sí, no, le quería preguntar si de pronto ya tenía fecha para esta sesión y si de pronto iba a ser a esta misma hora. Para la última sesión,
Sí, lo que pasa es que se me están corriendo las fechas, pero a ver, recuerden que estamos en la tercera semana, ¿cierto? Esa tercera semana y arrancó el 18 de noviembre y termina el 24 de noviembre. ¿Listo? Y la última semana del curso inicia el 25 de noviembre y termina el 30 de noviembre. La última sesión sería el viernes, Dios mediante, el viernes 25, ¿vale? Entonces, el día de mañana les programo la sesión para el viernes 25 y sí la haríamos hasta ahora, 7:30 de la noche. Bueno, pues como para que se vayan organizando en esta actividad. Y Sí, recuerden que el curso cierra el 2 de diciembre, ¿sí? Entre el 1 y el 2 de diciembre yo estoy haciendo cierre de curso. Recuerden que los links para el envío de evidencias están habilitados. Todos, desde la primera, segunda y tercera semana están habilitados. Si les hace falta desarrollar una prueba, una evaluación, aún lo pueden hacer. ¿Listo? Todos los links van a estar habilitados hasta el 30 de noviembre, hasta las 11:30 de la noche. A partir de ahí, yo el día jueves, que es primero, yo les subo sus calificaciones de las 4 semanas. Y si ahí tienen que hacer alguna corrección, también tienen ese día para que lo hagan, ¿vale? Las personas que de pronto no entregaron la evidencia, si quieren hacerlo, digamos, el 29 o el 30, no se les califica, pues se les califica, pero lógicamente no serán certificadas por cuanto pues no cumplen con lo requerido en la guía, ¿listo? Ni durante todo este proceso. Adriana, cuénteme. Adriana tiene levantadita la mano. Sí, profe, buenas noches. Qué Buenas pena, lo que noches. pasa es que tengo una duda. Pues vi lo de las calificaciones, pues me perdí un poquito. Lo que pasa es que hay una en la semana 1 que Ujú, dice blog y esa ujú, yo la tengo ahí sin calificar. De pronto no me ha quedado claro qué es lo que hay que hacer ahí porque pues, la verdad pensé que estaba al día y ujú. no, pues, la verdad no sé qué es lo que me toca presentar ahí donde dice blog. ¿Pero usted ya participó del blog? La primera vez sí, cuando ingresamos, que había que escribir como una presentación, yo la hice. La presentación Pues que había, personal en el sí, foro sí, social. señora. Allá, pero Sí, ese es el señora. foro social. Ese es el foro social. Ujú. ¿Listo? No, ese no es calificable. Ese es simplemente un foro donde hacíamos nuestra presentación. Regáleme su número de ficha. ¿Dónde lo veo? Qué pena. Cuando usted ingresa al curso, ahí está Administración de Recursos Humanos, inicia con el 2677. ¿Dónde inicio? Permítame, yo miro. Ujú, en la parte superior en la parte derecha, Ujú. izquierda, perdón, cuando ¿En usted en ingresa, mi cena? ¿En la página de mi cena? no, en escena virtual, ¿sí? Cuando usted Ajá. ingresa a territorio. Ah, permítame, yo miro. Igual ahorita compartimos la pantalla Ujú. y le explico, ¿listo? ¿Dónde está ese blog para que usted haga su aporte? Una Ujú. cosa es el foro y otra cosa es el blog. Teníamos un foro temático que corresponde a la semana 2, ¿listo? Ujú. Y el blog que Ese sí corresponde a la lo, semana 1, teníamos que hablar de las características del área de recursos humanos, ¿listo? yo creo que yo lo presenté. Ujú. Ahorita, cuando le comparta pantalla, Ajá. le indico y usted se da cuenta, ¿listo? Si no tiene calificación es porque no hizo su aporte en ese espacio, en el blog. Entonces vuelve y lo sube, ¿vale? Y ya le califico. Ah, bueno, señora. Ujú, listo. Bueno, los demás, ¿todos bien o tienen alguna duda, algún comentario que hacer? Alexandra, Buenas noches, instructora. Pues en mi hola. caso,
Yo Ujú, presenté la actividad, pero me calificó de que aún no cumplía con lo querido, ¿sí? Y al volver a colocar la corrección de la actividad, pues me dice que ujú, ya no me deja, o sea, que ya son los intentos, ya no se puede. Entonces yo se lo envié por el WhatsApp, pero no tuve respuesta. Y ujú, entonces esa calificación quedó en D, pero pues ujú. ya envié la calificación correcta, o sea, ¿En, corrigiendo el hecho. ¿En qué evidencia? En un caso o en el foro o en el blog? ¿En qué? Caso de la empresa de Orbis, ese caso Bueno, de la entonces ahorita, contratación de las dos señoras que, bueno, y yo entonces pues igual verás, escribí por el WhatsApp que no podía, o sea, no podía volver corregida. vale. Alexandra, ahorita que les comparta pantalla, me dice su número de ficha y revisamos, ¿listo? Su calificación o su actividad, a ver qué pasa, ¿vale? Bueno, bueno, señora. Ujú. Bueno, entonces ya tenemos dos cositas por aclarar, ¿listo? Bueno, entonces, hoy les subí sus calificaciones, ¿sí? De la primera y segunda semana. Los que están resaltados en amarillo son las personas que están al día y también hay un curso que lo resalté de verde. Quiero que revisen muy bien sus calificaciones. Algunos compañeros tienen D, como les dije en el grupo, porque me están subiendo el desarrollo de casos que bajan de internet o casos que no corresponden a lo que estamos estudiando, a la guía de aprendizaje. ¿Ya? Otro es que no lo están desarrollando en un formato Word, ni PDF, ni PowerPoint, sino que lo colocan en el espacio donde simplemente es para un mensaje, ¿ya? Entonces, no se hace comprensiva la lectura. Por ello, tienen que nuevamente desarrollar la evidencia en un documento, en un formato de Word. Y también no están aplicando los pasos del proceso de selección. ¿Listo? Entonces, ahorita yo les voy a compartir la pantalla y vamos a revisar súper rápido cómo se podría aplicar esos pasos del proceso de selección. ¿Listo? Recuerden que estas sesiones quedan grabadas. El día de mañana yo les subo la sesión, les subo la videoconferencia para que los compañeros que no pudieron ingresar la revisen y se coloquen al tanto, al día con esta evidencia. Ahí están mirando mi pantalla. Sí, señora. Listo, entonces vamos a revisar súper rápido. Este es súper rápido el caso. Bueno, entonces decíamos que los procedimientos de selección de personal pues tienen como objetivo evaluar las características y las circunstancias de los candidatos para un puesto de trabajo para que sean elegidos, ¿sí? Entre una multitud pues de aspirantes y a la persona pues que más se adapte al perfil, a las necesidades de la empresa, pues esa persona será la afortunada en cubrir dicho puesto. En este punto es importante resaltar que a veces no se elige al mejor candidato en términos absolutos, sino al que más y mejor se ajuste a las características del puesto, a las necesidades de la empresa, ¿sí? Eh, Cuando se le hace esa valoración, las personas encargadas de esta área, pues pueden identificar en esa persona esas competencias, esas cualidades, esos valores que lo hacen o la hacen apta para ese cargo, ¿cierto? Entonces, los procesos pues pueden variar dependiendo del tipo de empresa, como decíamos en la sesión anterior, pero de manera general, pues aquí vamos a aplicar algunos pasos, los que vimos la semana pasada. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Leer el caso, simular que trabajan dentro del área de administración de recursos humanos, que son los gerentes de esta área, y
simular la aplicación de estos pasos para este caso en concreto. ¿Listo? Entonces, decíamos que el primer caso es el análisis de necesidades, luego viene el reclutamiento, la entrevista inicial, las pruebas, la investigación de antecedentes y verificación de la información de referencias, la entrevista a fondo, exámenes médicos, la vinculación y la contratación. ¿Listo? Entonces el caso era que la empresa Orbis Internacional, ahí ya nos estaba dando una pista que es internacional, abre convocatoria para incorporar a su equipo de trabajo una profesional para el cargo de secretaria ejecutiva bilingüe. Hay 2 aspirantes, la aspirante Olga Martínez, quien cuenta con 30 años de experiencia en cargos similares, pero no domina el inglés, pero usa eficientemente los recursos de ofimática. La segunda aspirante se llama María Antonia Rojas, tiene 25 años, conoce los recursos de ofimática, pero acepta que no los domina por completo. Domina el inglés y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Tan solo ha tenido una experiencia de 3 meses en cargos similares. En la sesión anterior nosotros no miramos el desarrollo del caso, ¿cierto? Simplemente llegamos a explicarlos. Bueno, entonces, ¿cuál es el perfil? Pues una secretaria bilingüe con experiencia en relaciones interpersonales y atención al cliente, con capacidad de ser discreta en el cargo, comprometida con sus funciones laborales en materia de redacción de documentos, elaboración de informes, archivo de documentos, elaboración de registros y demás funciones que le sean asignadas. El primer paso, el primer punto es el análisis de las necesidades. Entonces, este consiste en realizar una investigación en funciones y requerimientos para el puesto que debemos cubrir. Para ello, pues debemos hacerlo basado en una serie de preguntas para identificar las necesidades que tiene la empresa, ¿cierto? Yo lo hice de esta manera. Ya ustedes en sus desarrollos, en el desarrollo de su actividad, lo plasmaron de otra forma. Yo lo haría así, ¿sí? Entonces yo me haría unas preguntas, por ejemplo, ¿qué conocimiento requiere el puesto? Pues debe tener conocimientos en el idioma inglés y recursos ofimáticos, ¿cierto? ¿Qué habilidades y actitudes requiere el puesto? Habilidades en relaciones interpersonales, atención al cliente, ser discreta y comprometida con sus funciones. ¿Qué debe hacer? Debe redactar y archivar documentos, elaborar informes y registros. ¿Qué se debe lograr? Debe cumplir a cabalidad todas y cada una de las funciones asignadas por su gerente. ¿Listo? Entonces, yo haría ese proceso, ese análisis de necesidades de esa manera. Yo me haría esas preguntas y con ello, pues, iría perfilando ese cargo, ¿sí? ¿Cuáles son las necesidades de ese cargo? Entonces, ya sé que tiene que saber inglés, tiene que saber manejo de herramientas ofimáticas, tener ciertas competencias blandas, ¿cierto? Luego viene el proceso de reclutamiento. Entonces, con esto, pues, se logra abastecer de aspirantes a la empresa, ¿cierto? Entonces, la idea es que ese proceso sea muy asertivo, ¿sí? Y se logre captar a las aspirantes más adecuadas para el cargo. Entonces, en este caso, yo lo hice a través de una bolsa de empleo, que es muy antigua, pero se manejaba mucho, aún se maneja, que es CompuTrabajo. Hoy en día se maneja otra, podríamos decirlo, bolsas de empleo. Una que yo les recomiendo mucho para que ustedes suban su hoja de vida, es LinkedIn, ¿no? Entonces, ustedes ahí pueden trabajar muy bien todo su perfil y también pueden, pues, lógicamente, hacer búsqueda de trabajos. En este caso yo lo hice por CompuTrabajo, ¿listo? Entonces, por este medio se revisarán las hojas de vida de los candidatos que apliquen a la vacante registrada en la plataforma. De igual manera, por este medio, pues nos daremos cuenta cuál es el nivel de los aspirantes en los medios tecnológicos y conocimientos en sistemas. ¿Por qué? Porque a través de este medio, pues vamos a ver si pueden subir muy bien un documento, si pueden adjuntar un certificado, ¿listo? Entonces, podemos identificar el manejo de estas herramientas ofimáticas, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos 2 candidatas, Olga Martínez, con una experiencia de 30 años, tiene un buen dominio de los recursos ofimáticos, pero no cuenta con el dominio del inglés. Y la segunda candidata, de 25 años de edad, lógicamente la diferencia de edad es bastante, pero ella tiene una experiencia tan solo de 3 meses,
cuenta con un buen dominio del inglés y conoce los recursos ofimáticos sin un buen dominio, pero conoce muy bien las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. ¿Listo? Entonces miren que tiene bastantes dominio en diferentes competencias. Yo les haría luego una entrevista inicial, digamos que quedaron las dos, ¿sí? La entrevista constituye de momento la principal prueba de cualquier proceso de selección de personal. Esta la podemos definir como una comunicación formalizada de interacción por medio del lenguaje, generalmente entre dos personas, el entrevistado y el entrevistador, donde se produce un intercambio de información a través de las preguntas. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del entrevistador? Pues son conocer al candidato, probar sus actitudes personales, verificar la personalidad y compatibilidad con el ambiente de trabajo, evaluar las competencias de ese candidato y transmitir una imagen adecuada de la empresa, ¿cierto? E informar sobre el puesto y sobre la empresa. Y los objetivos del entrevistado pues serán mostrar su perfil profesional y personal, demostrar sus competencias laborales, su interés en el cargo, causar lógicamente una buena impresión y transmitir la información pues que se le solicita de manera positiva y sincera ante todo, ¿cierto? ¿Yo qué le haría, qué preguntas le haría a esas personas? Entonces, ¿qué estudios realizó y por qué los eligió? Si está dispuesto a completar su formación en lo que precise, qué idiomas conoce y a qué nivel. ¿Se aceptaría condicionar su retribución a los progresos de su formación? ¿Piensa proseguir o ampliar sus estudios de alguna manera? Sobre el empleo, ¿qué le preguntaría? ¿Qué sabe acerca de la empresa? ¿Cómo se enteró de la existencia de ese cargo? ¿Con qué tipo de jefe le gustaría trabajar? Según su opinión, ¿qué relación debe existir entre un jefe y su colaborador inmediato? ¿Estaría dispuesto a trasladarse a vivir a otra ciudad, a otro país o a viajar con frecuencia? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y débiles para este puesto? ¿Listo? Entonces, miren, a través de esas preguntas yo logro conocer bastantes aspectos de estas dos aspirantes. Luego vendrían las pruebas. Algunos procesos de selección incluyen la realización de pruebas de selección y test psicotécnicos. Dichas pruebas se utilizan para ayudar a determinar la capacidad profesional de los candidatos, conocer su personalidad y evaluar sus aptitudes. Hay tres tipos de pruebas, ¿sí? Pruebas profesionales, también conocidas como pruebas de conocimiento, test de personalidad, test psicotécnicos, incluye test de inteligencia y de aptitudes. Entonces, a pesar de que existen diferentes tipos de pruebas, para este tipo de vacante yo utilicé un test psicotécnico en capacidades administrativas, ya que el cargo es denominado secretaria ejecutiva. Entonces, esto consta de un cuadernillo con una serie de preguntas para identificar pues, los conocimientos, ¿cierto? Además, implementaría un test psicológico denominado test de Wharton, aunque dicen que este ya no se trabaja mucho, para conocer aspectos de la personalidad del candidato, así como su posición frente al mundo y las relaciones interpersonales, estados de ánimo y preferencias. Este es como un cuadernito donde a usted le plasman en cada página un dibujo, una gráfica, algo pequeñito, y usted a partir de ese dibujo, pues hace un gráfico, un dibujo diferente. Entonces, con eso el sistema pues le arroja los resultados. Bueno, luego haría la investigación de antecedentes y verificación de referencias. Recordemos que este es uno de los puntos más importantes para conocer si la información que esa persona me está suministrando es veraz. ¿Listo? Entonces, tomarse el tiempo necesario para hacer esas llamadas, haz las referencias personales a las empresas donde ha trabajado estas dos personas, pues para verificar la información. Luego viene una entrevista a fondo, ¿listo? Entonces, con esta ya realizamos preguntas más a fondo, más personales. ¿Qué le preguntaría? ¿Sí? Que me hable de sí mismo. ¿Qué cambiaría de su forma de ser si pudiera? ¿Qué aspectos usted le gustaría que destacaran los medios de comunicación? ¿Qué le gustaría hacer en su tiempo libre? ¿Cuál es su sueño por el que estaría dispuesto a abandonarlo todo? ¿Qué es lo más relevante que cree que ha hecho en su vida? ¿Sí? Acaba lo que empieza, describa su escala de valores, si tiene que tomar una decisión, es reflexivo o impulsivo. Con respecto a la carrera profesional y comportamiento en el trabajo, ¿qué le preguntaría? ¿Por qué eligió esta profesión?
Hábleme de sus estudios, notas, asignaturas favoritas. ¿Considera que está bien preparada para afrontar este reto? Entonces, miren, a través de estas preguntas ya conozco algo más de la personalidad, ¿sí? Del desenvolvimiento que tendría de pronto esa persona y de las reacciones que tendría frente a diferentes situaciones, ¿listo? Entonces, es muy importante no solo conocer la parte profesional, laboral o académica de la persona que va a entrar a trabajar, sino también es indispensable conocer la parte personal, ¿sí? Cómo actuaría frente a diferentes situaciones, si tiene un buen manejo de su inteligencia emocional, si tiene manejo de esas competencias blandas, de esa comunicación asertiva, escucha activa, si tiene capacidad de trabajar en equipo, ¿listo? Si tiene ese nivel de liderazgo que hoy en día requieren todas las empresas, ¿listo? Entonces, a través de estas preguntas, pues logro conocer muchos aspectos de la personalidad de las personas. Luego, pues dependiendo de la persona que va a quedar ya seleccionada, ya le requeriría pues unos exámenes médicos. En este caso, pues unos laboratorios, parcial de orina de serología, y unos específicos teniendo en cuenta pues que va a ser una secretaria, entonces audiometría, optometría, electrocardiograma, colesterol y triglicéridos. Esto se requiere, ¿listo? Y luego pues ya vendría el proceso de la vinculación y contratación. Teniendo en cuenta todo lo que hemos analizado, ¿sí? Digamos que las preguntas con la experiencia, con el perfil profesional, pues lógicamente vemos que una de las principales necesidades de la empresa es que la secretaria tiene que manejar el idioma inglés, tiene que ser bilingüe, ¿listo? Entonces, lastimosamente, la otra señora, pese a que tiene muchos años de experiencia, ¿sí? No cumpliría con esta competencia. Y de lógica sabemos que aprender un idioma extranjero no se hace en una semana, pero el aprender a manejar herramientas informáticas sí es mucho más fácil, ¿cierto? Entonces, más aún gente joven, pues que tiene mucha más facilidad, ¿no? Y nosotros vemos a los niños que nacen manejando los celulares, aplicaciones y todo eso, y les queda súper fácil. Entonces, es mucho más sencillo, pues, manejar, manipular ese tipo de herramientas que el idioma, un idioma extranjero, ¿listo? Entonces, en este caso, pues, viendo que la empresa requiere este tipo de conocimientos, pues, yo haría la selección por María Antonia Rojas, ¿listo? Que pese a que cuenta con poca experiencia, cuenta con alto dominio del idioma inglés, ¿listo? Y tiene conocimiento en las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Listo? Entonces ya a partir de eso, pues ya iniciaremos con el proceso de inducción, de capacitación y presentación a la empresa como una nueva colaboradora. ¿Listo? Entonces los puntos que veíamos en la semana anterior. Bueno, después de eso, entonces, miren, de esa manera deberían haber hecho ustedes, ¿sí? Las personas que todavía no entregan la evidencia o que tienen que corregir, de esa manera tienen que desarrollar la evidencia, ¿sí? Analizar el caso e ir aplicando cada uno de los pasos del proceso de selección. Es muy sencillo, esto es muy sencilla. Pueden buscarse pruebas que se hagan hoy en día, simular unas entrevistas, tal como lo han hecho muchos compañeros a quien felicito, pues por las evidencias que han ido entregando. Bueno, entonces, después de eso, ya viene lo que es la contratación, ¿listo? Y eso es lo que vamos a ver en esta tercera videoconferencia. La contratación, pues es el proceso en el que dos o más personas fijan un acuerdo durante un periodo de tiempo determinado para cumplir por parte de las dos personas o de los dos involucrados dichos términos. El trabajador ofrece sus servicios por el cual será retribuido por medio de un contratista. Del contratista, perdón. Todo contrato debe tener una duración, un tipo de contrato, debe requerir exámenes médicos, prestación de servicios, debe requerir capacitación, ¿sí? Entonces, un contrato implica muchos aspectos. ¿Cómo es el inicio del contrato? Entonces, después de haber realizado todo ese proceso de selección de la persona adecuada para el cargo, pues se procede a realizar el proceso de contratación, acción que también está a cargo del área de recursos humanos, ¿no? El área de recursos humanos pues tiene la responsabilidad
de desarrollar todo este proceso de la mejor manera. Bueno, entonces, algo que debe hacer, ¿sí?, del área de recursos humanos, pues es la solicitud de exámenes médicos de admisión. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Para conocer cómo es el estado de salud de esa persona que va a ingresar a la nueva empresa. Luego tiene que hacer un proceso de afiliaciones. Entonces, es responsabilidad del empleador hacer las respectivas afiliaciones a las que el trabajador tiene derecho, ¿sí? Se debe tener claridad que la empresa debe velar siempre por el bienestar del colaborador y pues darle todas las garantías básicas a él y a su familia. Entonces, ¿cuáles son esas afiliaciones? Pues servicio de salud, ¿ya? Tanto para él como para sus beneficiarios o su familia. Por lo tanto, se debe hacer la respectiva afiliación a la EPS que el trabajador informe o escoja. ¿Ya? Esto se hace lógicamente después de que se ha firmado el contrato. Luego, la cotización a los fondos de pensiones, por lo tanto, se informa dónde viene haciendo los aportes a pensión y si es por primera vez, pues el empleado escoge si es un fondo privado o el fondo estatal. La empresa, por su parte, tiene que hacer la afiliación a la ARL, Administración de Riesgos Laborales. Esta es una afiliación muy importante, ya que la empresa tiene protegido al trabajador dentro de las instalaciones de la empresa y fuera de ella, siempre y cuando pues, se le esté desarrollando acciones competentes a su trabajo. Cabe resaltar que ningún empleado puede empezar a laborar sin tener la afiliación y el cubrimiento. ¿Sí? En el momento que se realiza la afiliación, se debe esperar 24 horas para que se haga efectiva y el trabajador esté cubierto bajo la ARL. Si de pronto se hace la afiliación y a las 2 horas el trabajador, el colaborador debe empezar a trabajar y tiene algún accidente, la ARL no hace cubrimiento de este accidente. Entonces es importante esperar 24 horas para que el trabajador empiece a desarrollar sus funciones. También depende del tipo de contrato, ¿sí? Se debe hacer la respectiva afiliación a la caja de compensación con la que la empresa tenga convenio, ¿sí? Este es un beneficio pues que tienen los colaboradores en cuanto a su bienestar, ya que la caja de compensación les ofrece capacitación, recreación, subsidios de vivienda, algunas manejan financiación para la educación de los hijos, ¿sí? Entonces, y también el subsidio familiar. Bueno. Vamos a mirar entonces los tipos de contratos. ¿Qué es un contrato? Pues en Colombia existen diferentes tipos de contratos que se pueden hacer a un trabajador. Ya es decisión de la empresa definir qué clase de contrato se va a realizar teniendo en cuenta cada una de las características que tiene el trabajador. Varía según las funciones del cargo, las políticas de la empresa, los periodos de prueba, la complejidad en el desarrollo de las funciones y son muchos los motivos que se presentan pues para que la empresa tome la decisión de elegir el adecuado para sus colaboradores. Entonces, esto ya depende de la empresa, ¿sí? De la entidad, qué tipo de relación contractual quiere tener con esa persona. Incluso hoy en día existen muchas empresas que ofrecen colaboradores a las empresas, se llaman terciarizadoras o outsourcing, y ellas se encargan de todo este proceso, ¿sí? Del pago de ARL, del pago de salud, pago de pensión. Simplemente les cobran a las empresas donde se suministran estos colaboradores una cuota de administración y ellas se encargan de esa relación laboral, ¿sí? Pero con la empresa donde se va a prestar el servicio no hay vínculo laboral, ¿sí? Bueno, el contrato, según el Código Sustantivo, se dice que es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa y diremos que es laboral cuando además de los elementos de cualquier contrato, capacidad de parte para contratar, consentimiento, causa lícita, objeto lícito, concurren estos tres elementos. Entonces, para que exista un contrato tiene que existir, primero, que la actividad desarrollada por la cual se está contratando sea desarrollada por esa misma persona, sea desarrollada por el colaborador. ¿Sí? Segundo, la subordinación o dependencia de ese colaborador respecto al empleador, que faculta a la empresa para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento cuando al monto, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle pues reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Entonces, primero,
que el trabajo sea desarrollado por esa persona que firma el contrato. Segundo, la subordinación. Y tercero, un salario como retribución del servicio. ¿Listo? Entonces, esos son los 3 elementos que deben existir para que exista un contrato y una relación laboral. Vamos a mirar el contrato a término fijo. Entonces, este tipo de contrato pues tiene una duración entre 1 día y 3 años y puede ser renovado hasta por 3 veces su permanencia. Solo 3 veces su permanencia. Entonces, el empleado, en este caso, goza de todas las prestaciones sociales establecidas por ley, lo que es cesantías, vacaciones y primas, y para su finalización es necesario un preaviso de 30 días. Las deducciones por nómina de este tipo de contratos son iguales a las de cualquier contrato de vínculo laboral. La vinculación puede ser directamente con empresa o a través de terceros, lo que decíamos, o entidades conocidas como temporales o terciarizadoras. Entonces, si no se hace el preaviso durante 30 días antes, lógicamente el contrato se renueva, ya sea por 1 año o por el tiempo que se haya firmado hasta 3 veces, recuerden 3 años, la duración que se haya estipulado. Un contrato a término indefinido también es una forma de contratar. Como su nombre lo indica, pues este contrato no tiene fecha de terminación establecida. El empleado goza de todas las prestaciones sociales, también cesantías, vacaciones, primas, ¿listo? Y también tiene la opción de vincularse a las cooperativas, a los sindicatos, ¿sí? A las ayudas que dan la empresa, créditos para educación, para vivienda, a todos los beneficios que tiene la empresa, ¿listo? Entonces, ese es un contrato a término indefinido. Tenemos el contrato de labor o obra. Este contrato es por una labor específica y termina en el momento en que la obra llegue a su fin, ¿ya? Este tipo de vinculación es característica de la construcción, por ejemplo, de las universidades y colegios cuando trabajan con horas cátedra. Entonces se cumple la labor y una vez se termine la labor, el periodo académico o la obra, lógicamente el contrato llega a su final. Este contrato dice es igual en términos de beneficios y descuentos a los contratos indefinidos y definidos por ser un contrato laboral. Luego tenemos las OPS o el contrato civil por prestación de servicios. Miren que con el gobierno de Petro, pues esta forma de contratación va a tener muchos cambios, ¿cierto? Entonces, para que por favor nos informemos sobre este tipo de cambios que van a tener las empresas para contratar de esta manera. Se dice que se celebra de manera bilateral entre una empresa y una persona, ya sea natural o jurídica, especializada en alguna labor específica. La remuneración se acuerda entre las partes y no genera relación laboral ni obliga a la empresa a pagar prestaciones sociales. La duración es igualmente en común acuerdo dependiendo del trabajo a realizar y el empleado recibe un sueldo al cual se le llama honorarios, ¿sí? Y solo se le hace el descuento por concepto de retención en la fuente. ¿Listo? Entonces, en este caso, la empresa no paga nada de prestaciones, no hay ningún vínculo laboral, simplemente se firma por un tiempo hasta que dure la obra, ¿sí? O dure el contrato, termina la obra, termina la requisición y termina el contrato, ¿listo? No hay ningún tipo de vínculo laboral. En este caso, el colaborador o el contratista, pues es la persona encargada de pagar su salud, su pensión, sus riesgos laborales, ¿listo? Tenemos el contrato ocasional de trabajo. Este contrato no debe ser superior a 30 días porque ya pasaría a otro tipo de contrato y debe ser por una labor específica diferente a la que se desarrolla en la empresa, ¿sí? El trabajador recibe la remuneración acordada y al terminar no tiene derecho a ningún tipo de prestación, salvo en caso de un accidente. La duración del contrato puede ser renovable sin exceder los 30 días del vínculo inicial. Bueno, entonces puede ser nuevamente renovado, pero que no pase nuevamente de un mes, ¿ya? Porque pasaría a un contrato a término fijo, podría ser. Entonces, después de desarrollar la contratación, de estipular qué tipo de contrato se va a firmar, pues ya viene un proceso de capacitación, ¿listo? Entonces,
No es que la persona firme un contrato y ya venga, siéntese y empiece a trabajar, no, es una responsabilidad de la empresa en que se inicie ese proceso de capacitación y se le empape al nuevo colaborador de todas las funciones que debe desarrollar en ese cargo, ¿sí? Presentarle la empresa, presentarle a sus compañeros de trabajo, darle a conocer su manual de funciones, la misión, la visión de la empresa, las políticas, los principios y valores que maneja la empresa, lógicamente, pues para que el nuevo colaborador se sienta ya empoderado de esa empresa, se sienta que tiene un buen recibimiento y que va a tener un buen acompañamiento durante su proceso. Bueno, vamos a definir algunos elementos que están presentes en la nómina para hacer ese proceso de liquidación, ¿listo? Entonces, primero tenemos el devengado. ¿Qué es el devengado? Este hace referencia al valor total de los ingresos que obtiene un empleado durante el periodo a cancelar, ya sea quincenal o mensual. Es todo lo que recibe, es el valor total de lo que recibe por su trabajo, ¿sí? Entonces, es la suma del salario básico, más las horas extras, recargos diurnos, nocturnos, dominicales, festivos, ya sean comisiones, ya sea también está el auxilio de transporte, ¿listo? Entonces todo eso hace referencia al devengado. Si la ley así lo indica, es decir, que el devengado es el valor bruto logrado por el empleado, ¿sí? Luego vienen las deducciones, son los valores que se le descuentan al empleado de su sueldo, de su nómina. El porcentaje a qué es para salud y pensión que le corresponden al empleado. El fondo de solidaridad pensional y la retención de la fuente si hubiera lugar para alguno de estos descuentos. Es decir, si es un contrato, una orden de prestación de servicios, pues es una retefuente, ¿cierto? Si es un contrato indefinido, el fondo de solidaridad. Entonces, dependiendo de eso, se hace la retención. No se puede retener ningún valor fuera de lo legal si no está dado con autoridad judicial. ¿Listo? El dinero que recibe finalmente el colaborador es el descuento de las deducciones al total devengado. Esa diferencia se conoce como neto a pagar. También tenemos las apropiaciones. Aquí se tienen en cuenta los valores que deben ser pagados, pero por la empresa. Entonces, las deducciones es lo que se le resta de la nómina al colaborador. Las apropiaciones es lo que tiene que pagar la empresa al colaborador. ¿Listo? ¿Por qué? Por salud y pensión, riesgos profesionales, aportes para fiscales, que implica lo que es SENA, caja de compensación y el ICBF. Las prestaciones sociales, pues la prima de servicios, cesantías, intereses sobre cesantías, dotación y vacaciones. ¿Listo? ¿Por qué se llaman apropiaciones? Porque se pagan en los primeros días del siguiente mes o un año después, dependiendo del concepto, por lo que la empresa debe provisionar, es decir, debe guardar de su presupuesto para contar con los recursos necesarios para pagar estos valores, los cuales son determinados en la liquidación de la nómina. Entonces, estas apropiaciones es algo muy riguroso que la empresa tiene que resguardar muy bien para contar con los recursos y pagar anticipadamente pues estos valores, ¿no? Entonces tenemos, según la ley 100, pues hay que pagar lo que es salud, pensión y los riesgos laborales. Para salud, para las EPS, la cotización al sistema de salud es del 12,5% del salario básico de aportes para el sistema de seguridad social. Es decir, que el empleado aporta un 4% y la empresa le aporta el 8,5%. En total hay que pagar al sistema de salud el 12,5% por cada empleado. Pero el empleado se le hace una deducción del 4% y el empleador hace una provisión del 8,5%. ¿Listo? En cuanto a la ARL, pues ya sabemos que esta es una obligación de la empresa y depende el monto, depende de la acción o de la labor que vaya a desarrollar el colaborador, ¿cierto? Entre más riesgo tenga la persona que va a trabajar, pues mucho más alto es el valor a pagar en la ARL. Tenemos, bueno, esto no. En pensión, ¿sí? Se debe aportar un 16% por cada colaborador. El empleado aporta igual un 4% y la empresa aporta el 12%. ¿Listo? También un valor a deducir y un valor a provisionar. Entonces, tenemos que la nómina está conformado por lo que es el devengado, deducciones y apropiaciones. Devengado es todo lo que gana el colaborador, salario básico, horas extras,
recargos diurnos y nocturnos, dominicales, comisiones, auxilio de transporte. Las deducciones es lo que se le resta de su nómina, entonces para salud, pensión, digamos que tiene un crédito por libranza, un embargo judicial, siempre y cuando pues esté dado por la ley, ¿no? El fondo de solidaridad depende del tipo de contrato o la retención en la fuente, también depende del tipo de contrato. Y las apropiaciones pues son asumidas por la empresa, lo que es para salud, pensión, riesgos profesionales, aportes para fiscales y prestaciones sociales. Para los aportes para fiscales, la empresa debe tener planificado en su contabilidad el pago mensual, ¿sí?, a estas instituciones. A la caja de compensación familiar, un 4%, base del salario de cotización. Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el 3% del salario base del trabajador. Y al SENA, el 2% de la nómina. ¿Listo? Para prestaciones sociales tenemos que para la prima, la empresa debe provisionar mensualmente un 8,33% del salario base para el cálculo de las prestaciones y brindar un mes de salario que se pagará al colaborador por semestre calendario, 15 días el último día de junio y 15 días en los primeros 20 días de diciembre de cada año. Vacaciones. La empresa apropiará un 4,17% del valor del salario del trabajador. ¿Listo? Y debe otorgar, para otorgar, dice, 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas por cada año de servicio. ¿Listo? Tenemos las cesantías, también se apropiará un valor del 8,33% del salario del trabajador y equivaldrá a un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracción del año. Intereses sobre cesantías, pues la empresa debe apropiar un 12% del valor de las cesantías provisionadas según el periodo de liquidación. ¿Listo? El 12% anual o el 1% mensual. Y la dotación se entregará a quienes devenguen hasta 2 salarios mínimos mensuales y que tengan más de 3 meses de servicio. La dotación consta de un par de zapatos, un vestido de labor 3 veces al año. Bueno, entonces las prestaciones sociales están formadas por la prima de servicios, vacaciones, cesantías, intereses sobre las cesantías. ¿Listo? Yo les traje aquí, miren, una tablita con el salario mínimo para el año 2022 para una empresa, ¿sí? Eso es lo que representa un colaborador para una empresa. Entonces, tenemos que el salario mínimo es de 1.000.000 de pesos, ¿cierto? El auxilio de transporte es de 117.172. En salud, la empresa debe provisionar el 8,5%, que representa en 85.000 pesos. Para pensión, debe provisionar el 12%, que son 120.000 pesos. ARL, digamos que es un nivel súper bajito, 0,52%, son 5.200. Para fiscales, lo que es SENA, Caja de Compensación y ICBF, es el 9%, representaría 90.000 pesos. La prima, el 8,33, son 80.000 pesos. Cesantías también, 83.000, ahí hay un datico que está erróneo. Intereses de cesantías, el 1% mensual, serían 10.000 pesos. Vacaciones, el 4,17% mensual, serían 41.000 pesos, 700. Y la dotación aproximada de 50.000 pesos. Entonces, la empresa no solo debe cancelarle al colaborador 1.000.000, que representa su sueldo, sino 1.682.000. Los 682 son valores que debe provisionar. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos las fórmulas para liquidar las prestaciones sociales, ¿sí? Que son las cesantías. La fórmula es multiplicar el salario mensual por los días trabajados y dividirlos sobre 360 días. Siempre sobre 360 días, siempre. Intereses de cesantías, entonces multiplico lo que es cesantías, el resultado que me dio anteriormente, por los días trabajados por 0,12 sobre 360. Vacaciones es el salario mensual por los días trabajados sobre 720. ¿Por qué lo hago por 700, dividido sobre 720? Porque recuerden que son 15 días hábiles de vacaciones, no es un mes. Entonces, para que quede relacionado con las otras fórmulas que son sobre un año,
se hace como que si fuera sobre un año, ¿sí? Pero para eso, pues aquí lo dividimos sobre 720 días. Y la prima de servicios, el salario mensual por días trabajados en el semestre sobre 360. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar primero la guía de aprendizaje y luego seguimos con este caso que vamos a desarrollar aquí. Bueno, voy a ingresar entonces a contenido del curso. Voy a explicar en qué consiste el caso de esta semana. ¿Listo? Vamos con actividad 3, guía de aprendizaje. Recuerden que para desarrollar esta actividad tienen que leer el material de estudio de la tercera semana. Bueno, entonces, bueno, esta información ya ustedes la leen, la introducción, la competencia, actividades de reflexión inicial. Bueno, recuerden que tenemos una prueba interactiva, ¿sí? Esa inmediatamente ustedes la desarrollan, pues ya les arroja su calificación. Luego tenemos el estudio de caso. Bueno, entonces este es el estudio de caso. Dice, para el desarrollo de esta etapa, usted deberá realizar el estudio de caso denominado liquidando un contrato laboral. Esta actividad presenta las condiciones relacionadas con el contrato laboral y su proceso de finalización. De esta manera le permitirá realizar la aplicación de normas y procesos relacionados con la desvinculación del personal de acuerdo con el proceso de aprendizaje propuesto. Entonces, ¿cuál es el caso? El señor Juan Martínez desempeña el cargo de gerente de recursos humanos en la empresa La Buena Siembra, cuyo objetivo comercial es la producción y comercialización de productos agrícolas como café, maíz, la caña de azúcar, entre otros. El señor ingresó a laborar el 30 de junio del año 2015 con un contrato a término indefinido y por problemas de salud debió renunciar, por lo cual trabajó hasta el 15 de junio del 2020. El último sueldo de vengado fue de 2.500.000. ¿Listo? Este caso pues presenta un reto especial en su proceso de formación. Por ello se le aconseja respetuosamente realizar una comprensión total del caso y de los retos que plantea para que realice el proceso de liquidación del contrato correspondiente únicamente al año 2020. ¿Listo? Es muy importante que usted revise el caso y lo apropie encontrando los retos que presenta para hacer un ejercicio de liquidación del contrato. Entonces, mire, aquí solo vamos a liquidar el año 2020, ¿sí? No vamos a liquidar desde el año 2015 que el señor empezó a trabajar. ¿Por qué? Porque se supone que esos años ya fueron liquidados, ¿ya? Entonces, el señor dice que en el año 2020 trabajó hasta el 15 de junio. Entonces, miren que serían solamente 6 meses. Ustedes lo único que tienen que liquidar en este caso, solamente van a liquidar prestaciones sociales, es decir, primas, cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones. No van a liquidar ni salud, ni pensión, ni ARL, nada de eso. Solamente lo que son prestaciones sociales. ¿Listo? Tampoco van a hacer que si hubo indemnización porque el señor estuvo enfermo y la empresa le tiene que reconocer. No, nada de eso. Simplemente vamos a hacer el ejercicio de liquidar el año 2020, ¿vale? Para eso ustedes tendrán que definir cuántos días trabajó durante el año 2020, ¿ya? Tienen ya el dato que fue el sueldo, que son 2.500.000. Entonces, con base en ese valor, definiendo el número de días que trabajó, van a aplicar ustedes estas fórmulas. ¿Listo? Estas fórmulas. En las cesantías, entonces, ¿qué sería? El salario mensual, es decir, 2.500.000 por los días trabajados. Ustedes hacen la conversión de 6 meses, ¿cuántos días representa? ¿Listo? Sobre 360. Intereses de cesantías, el valor que me da acá, ¿sí? Por los días trabajados por 0,12 sobre 360. Vacaciones, tomamos el salario nuevamente, que son 2.500.000 por los días trabajados sobre 720. Y la prima de servicios, el salario mensual
por los días trabajados en el semestre. Recuerden que el señor no trabajó un año, simplemente trabajó un semestre, ¿ya? Él trabajó hasta el 15 de junio. Si hubiera trabajado hasta el 15 de febrero, pues serían solamente los días que trabajó en ese semestre, ¿sí? Yo no le puedo pagar al señor todo el año porque el señor no trabajó. Entonces, si él trabajó hasta el 15 de febrero, pues solo sería por 45 días, ¿cierto? En este caso, como trabajó un semestre, pues ustedes ya definen el número de días que el señor trabajó. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro o tienen dudas sobre lo que tienen que hacer? ¿O está claro? ¿Todo claro, chicos? Sí, señora. ¿Sí? Bueno, los demás. Sí, señora. Listo. Bueno, entonces, miren, esto es lo que ustedes van a hacer. ¿Listo? Simplemente vamos a liquidar lo que es prestaciones sociales, ¿sí? Tal cual lo vemos en este cuadrito, ¿sí? En este cuadrito. Vamos a desarrollar el ejercicio, ¿sí? Un ejercicio cortico y ustedes me van a ayudar. ¿No? Bueno, entonces vamos a aplicar estas fórmulas, ¿sí? A este caso. ¿Listo? Entonces, ¿quién me ayuda a leer? A ver, ¿quién me ayuda a leer? Dice, A ver. la señora Marta Marín, vinculada mediante el contrato de trabajo a término fijo con duración de 2 años, Devengando, ajá. Ya lo hago más grandecito. Espérenme un devengando ratico. Ujú. ahora sí, devengando 1,5 millones, termina su contrato el 31 de diciembre del 2022. A 31 de diciembre del 2021 se le liquidaron correctamente todos los conceptos de nómina correspondientes, por lo que solo se le deben liquidar los correspondientes al año 2022. La señora ingresó a trabajar el 5 de enero del año 2020 y su contrato termina el 31 de diciembre. Listo. Entonces, vamos a aplicar esas fórmulas a este caso. ¿Listo? Primero vamos a determinar los días que la señora trabajó. Entonces dice que la señora Marta Marín, vinculada a un contrato a término fijo con duración de 2 años, devengando 1.500.000. Ya sabemos que el valor es de 1.500.000. Y su contrato termina el 31 de diciembre del 2022. A 31 de diciembre del año 2021 se liquidaron correctamente todos los conceptos. ¿Listo? No se le debe nada. Por lo que solo le vamos a liquidar el año 2022. ¿Ya? Entonces, primero vamos a definir cuántos días trabajó la señora, si fue durante el año 2022. Entonces, esos daticos ustedes me los van a empezar a sacar. Van a liquidar ustedes. Primero van a definir. 360 días. Ah, exactamente. ¿300 qué? 360. Ajá, 360 días. Entonces, con base en eso, ya tenemos los días, tenemos el salario, van a aplicar estas fórmulas, ¿listo? Y ustedes me van dando lo que es el valor de cesantías, intereses de cesantías, vacaciones y prima, ¿listo? Entonces lo van haciendo, ahí cojan su celular, un lapicerito, una hojita, y me van dictando los valores, ¿vale? La prima y las cesantías me daría también 1.500.000. Ujú. Entonces La sería prima, 1.500.000 y las la cesantías. prima
y las cesantías, ¿seguro? Sería el 1.500.000 por 360 días trabajados dividido 360. Ujú. En las Sí, cesantías, ¿cierto? a mí me da lo mismo en cesantía, sí. Ujú. En prima de servicios. Sí, está bien. Vamos con vacaciones y con intereses sobre cesantías. Recuerden que en intereses sobre cesantías tomamos, pues lógicamente, el valor que tenemos acá, ¿no? Que nos arrojó arriba. Profe, ¿me puede mostrar la regla de 3, por favor? Ujú. Los intereses de Profe, el cesantía interés de las 80.000. 180. Los intereses de cesantías, ¿cuánto? 180. ¿El compañero tiene el mismo valor? Sí. Allá. Sí, 180.000. A mí Ya. también me da 180.000. ¿Y las vacaciones? Aquí está la regla de 3 para que mire. Da 750.000 las vacaciones. ¿Sí? ¿Los demás compañeros sí? ¿Igual? Sí, a mí también me dio lo mismo. Bueno. 750.000. Listo. Ahora vamos, en este caso, simplemente en este ejercicio, vamos a aplicar el valor de caja de compensación, que es el 4%. Entonces, ¿cómo calcularían ustedes esto? Tenemos caja de compensación 4%, y CBF 3% y SENA el 2%. Entonces, yo aquí les plasmé el ejemplo, cómo lo harían, que sería 1.500.000, 1.500.000, y en este caso pues sería 1.500.000 por 0,04, ¿cierto? Entonces, háganlo y me dan los valores. Vamos a dar la impresión que si no se hace mucha tanto. Qué pena, profe, se le entrecortó y casi no le entendí. Ya. Señora, Vamos a calcular también lo que son los parafiscales y lo que es salud y pensión. ¿Listo? Entonces recuerden que en los parafiscales es el 9% que se divide 4% caja de compensación familiar, 3% ICBF y 2% CEN. Entonces ustedes van a aplicar a ese valor, a ese sueldo, el 4%, el 3% y el 2%, y me van dictando los valores. ¿Listo? Se le descuenta el 9% al 1.500.000. Sí, pero lo vamos a dividir, ¿sí? En caja de compensación sería el 4%. Ya. O sea, simplemente Entonces ahí pagaría 40.000, pagaría 60.000 pesos, ¿no? ¿En qué? ¿Caja de compensación? Sí, serían Sí. 60.000. Ajá, 60.000. En ICBF, 45. 45.000. Y en SENA, 30.000. muy bien. Y por último tenemos lo que es salud y pensión. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a el valor de la empresa, ¿cierto? ¿Cuánto era el valor que tenía que pagar la empresa, provisionar la empresa para salud y pensión? ¿Recuerdan? 8.5. Ajá, entonces van a aplicar
esos valores a lo que es salud y pensión. $127.500. ¿Para qué? Para salud, pensión. Pensión. Para salud, 127.500. pensión. Recuerden que para lo que es salud es el 8,5% y pensión el 12%. ¿Listo? ¿Cuánto les daría? Para pensión, 180.000. Y para salud 127. Sí. Listo. Muy bien. Ujú. Listo. Entonces, miren que de manera muy rápida hicimos la liquidación de un contrato, ¿cierto? Para el caso dado, para nuestra guía de aprendizaje, simplemente vamos a liquidar estos 4 elementos, nada más, ¿sí? Solamente estos 4 elementos. Entonces, aplicamos las fórmulas, tenemos en cuenta, ustedes lo que tienen que hacer es el cálculo de los días trabajados, ¿listo? De los días trabajados. Algo que, sí. En este caso, recuerden, si la persona tiene derecho a subsidio de transporte, al auxilio de transporte, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta ese datico, también lo suman o no lo suman, pues para calcular las prestaciones sociales. ¿Listo? Esa tareita ya les dejo a ustedes. Qué pena, ¿dónde se suma lo del subsidio de transporte? Esta tareita ya les dejo a ustedes. Bueno, hay un elemento, ¿sí? Dentro de las cesantías, de los intereses y de las vacaciones y de las primas, donde se suma ese subsidio de transporte, siempre y cuando la persona tenga derecho a subsidio de transporte. ¿Listo? Entonces, tienen que analizar si esta persona tiene derecho a auxilio de transporte. Si es así, lo suman, si no, no. Bueno. Ah, bueno, señora. Listo. Por ejemplo, en este caso, la señora sí tenía derecho a un subsidio de transporte, el cual lo teníamos que sumar, ¿sí? Lo teníamos que sumar a uno de estos elementos. Entonces, ustedes hacen la investigación, la próxima clase aclaramos este datico, ¿vale? En la última sesión. Bueno, ahora sí, ¿quedó claro, chicos, la tarea que tenemos que hacer? Sí, señora. Bueno, entonces verán, teníamos unas duditas con respecto a lo del blog, ¿no? Creo que era Adriana o quién era que me tenía la duda del blog. Sí, era yo, pero pues ya estuve mirando y sí, me salté ese pedacito. Sí, el blog estaba acá, ¿no? Es este de acá. Miren, blog tiene herramientas, ¿sí? Allá, espérense un ratico, voy a volver a ingresar. Porque me sacó. La otra compañera, ¿cuál era la ficha? Alexandra, creo que tenía la duda con su evidencia. 6067 termina. Allá, ingresemos a esa.
Y con esta explicamos lo del blog. Aunque dice que ya lo tiene claro, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar acá. Listo. Entonces, en la parte de herramientas, tenemos lo que es el blog, ¿sí? Si les hace falta de pronto esta evidencia, aquí aparece un cuadrito con el nombre del blog. Les aparece tal cual un cuadrito de Word para que hagan su aporte. Aquí está lo que ustedes tienen que hacer, que es un blog, ¿listo? En la parte inferior encuentran mi primer aporte. Y en este cuadrito, aquí no me ha cargado todavía, pero en este cuadrito sí hay un espacio pues para que ustedes hagan su aporte, tal como lo han hecho los compañeros. Aquí está. ¿Listo? Entonces, aquí hacen su aporte y le dan al final publicar entrada. Recuerden que para comentar a los compañeros, simplemente donde dice comentarios, le dan clic y ahí pueden hacer su comentario. ¿Listo? Y simplemente le dan guardar comentario. Entonces, este es el blog, ¿sí? Y la temática es sobre las características de la administración del recurso humano. Para participar de este blog, tenemos que leer el material de la primera semana. ¿Listo? Y vamos a ver la evidencia de Alexandra, ¿listo? Entonces, Alexandra Rojas, ¿es cierto? Vamos a Judy mirar. Alexandra Rojas, sí, señora. Ya le reviso. Judy Alexandra Rojas. Judy Alexandra Rojas, sí, señora. Ah, ya, es que usted ya tiene los 5 intentos de envío. A ver, espéreme, ¿usted envió esto acá? Sí, fue que yo al principio envié ahí características de la contratación, ¿sí? Y envié el trabajo del caso, que ahí me calificó y me dice que no cumplía todavía con las expectativas de la guía. Sí, al rectificarlo no me dejó, entonces me tocó enviarlo por un de archivos, o sea, aparte, donde dice portafolios, que dice archivos Sí, pero aparte, por ahí ahí no. los envié y le escribí, señora, le escribí la corrección por eso, pero pues no vi la respuesta, entonces seguí intentando por otros lados a ver si puedo enviar la corrección del trabajo. Ah, aquí está. Ah, listo. Ahorita le reviso muy bien la evidencia y le cambio su calificación. ¿Listo? Judy, no se preocupe. Y acá usted me está enviando las otras tareas. Muchas gracias, Aquí está la liquidación. señora. Ah, Sí, señora, yo ya envié la liquidación y la terminación del contrato también. vale. Ah, bueno. No lo voy a cerrar para calificarle de una vez y su nota ya quedaría aquí cambiada. Más en el cuadrito de Excel, pues que subí, le va a seguir con la de ya. En la tercera semana, cuando finalice esta tercera semana, cuando ya suba las calificaciones de la primera, segunda y tercera semana, pues ya salen sus calificaciones actualizadas. ¿Listo, Judy? Bueno, señora. Bueno, entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta que hacer con respecto al material o a la actividad para esta semana. Buenas noches, instructora Yamil. Buenas noches. Le Buenas noches, ¿cómo está? habla Joana. Yo también he tenido inconvenientes también que a veces no sé si es que no le llegan las tareas y no sé, tengo una mala y no sé en qué me equivoqué para que me colabore.
¿Cuál es su número de ficha? Una actividad, ¿Su número de ficha cuál es? ya le digo que no la tengo en la mente. Es la del código 2677067. Ah, ya. Regáleme su apellido. Rizo Márquez. ¿Rizo? Sí, Rizo Márquez Joana. Ahí en la tablita, esa. Usted me está aquí dando a conocer otro caso. Mire, Andrés García, Carlos Ruiz, Carla Martínez, ¿sí? Este caso no es el que analizamos en la guía. Pensé que era como una explicación y hiciéramos, o sea, eso fue lo que entendí. Tenemos que explicar este caso, ¿sí? El caso que encontramos en la guía, el que acabamos de explicar. Ajá. El de la empresa Orbis Internacional. Aquí está. ¿Listo? No, Este es el pensé que que ese era como un ejemplo y de ahí me guiaba yo para hacer pues otro, o sea, ya entendí. Entonces, eso, nuevamente desarrolle la actividad, ¿sí? O sea, los pasos que usted está dando son correctos, eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Pero usted los aplica al caso dado, al caso de la empresa Orbis. Y ya. Ya. Bueno, O sea, entonces, que lo que hice está bien, sino que lo corrijo con los datos que ustedes tienen en la guía. exactamente. Y teniendo en cuenta, pues, cómo es el caso, ¿no? Cuáles son las necesidades de la empresa, cuáles son los requerimientos que requiere. Entonces, usted aplica ahí, digamos, una entrevista, qué preguntas haría, qué tipos de pruebas haría, ¿listo? No es simplemente normal nombrar los pasos, sino aplicarlos, ¿no? ¿Cómo harían ustedes el proceso de reclutamiento? ¿Cómo lo darían a conocer? ¿Listo? Ya. A usted aquí le aparecen 2D, pero ya en la calificación solamente tengo una D. Aquí en la segunda actividad, en la liquidación, le aparece una D, porque vamos a ver qué me carga, a ver. Yo en las calificaciones yo miré y aparecen 2A y una D. Y a usted le aparecen 2D y ahora quedé como un poquito, no sé. Debe ser en la evaluación o en el foro o en el blog que tiene la otra A. Pero aquí en este proceso de la liquidación, también me está dando datos que no corresponden a la guía de aprendizaje, ¿sí? Mira, Exacto, aquí. me guié de la otra, del ejercicio que hice, exactamente. No, entonces tiene que desarrollar el caso que está en la guía, lo sube nuevamente y yo ya se los califico. ¿Listo? Bueno, gracias. Bueno, listo. Listo, Sí, señora. entonces veo que ya en el chat me están escribiendo que está todo claro. Cristian, sí, No, ya se buenas puede noches. retirar. Era únicamente eso. Vale, Si ya Cristian. los que no tenemos nada pendiente podemos retirarnos. Sí, señor, ya con esto finalizamos. Entonces, les Gracias. agradezco su asistencia, ¿sí? Y sigamos trabajando, ya estamos casi que al final de nuestro proceso, entonces
agradecerles su participación en este curso y esperarlos pues en la última videoconferencia. Bueno, que descansen y que tengan una muy bonita semana. Hasta luego. Feliz noche. Chao, gracias. Hasta mañana, luego. profe. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta mañana.